sus aristas no tienen peso. Sus aristas no tienen peso, o sea, ¿qué es lo que me interesaría, digamos, grabar o almacenar en ese caso? Las conexiones entre cada uno. Que existe una conexión, exactamente, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con ese ejemplo entonces. Vamos a hacer un ejemplo de cómo programar un grafo no ponderado, pero vamos a trabajar con matrices, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo único, bueno, va a incluir las librerías y tengo el bloque principal, ¿sí? En primer Profe, no lugar, está compartiendo pantalla. perdón. Está grabando lo de mi pantalla, entonces creo que estoy compartiendo. Bien. Ahí está. Bien, acá simplemente, bueno, tengo la estructura, bueno, incluí algunas de las librerías que vamos a usar y definí una constante n, ¿sí? Para poner como máxima cantidad de vértices que podría llegar a tener. Sí, acá habría que poner una constante lo suficientemente grande, digamos, para abarcar la cantidad de nodos que podría tener el problema. Yo pongo un valor chico para iniciar, porque es un ejemplo nada más, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? Primero tenemos que tener un tipo de dato para los vértices, ¿sí? Vamos a tener entonces un tipo de dato de vértice que va a ser del tipo que son los vértices. En este caso vamos a decir que los vértices son enteros, ¿sí? Es decir, vamos a tener el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, por eso creo este tipo de dato que le voy a llamar t-vértice y que puede ser, cada vértice, digamos, es un valor entero, en este caso. Podría ser un char, una cadena de char, lo que sea. Vieron que estuvimos viendo grafos en donde los vértices eran A, B, C, D, ¿sí? En este caso lo vamos a programar como entero para que sea más fácil el tema de la gestión en la matriz, ¿sí? Si fuera de otro tipo, tendríamos que hacer algún artificio, digamos, para almacenar, por ejemplo, el vértice A en la posición 1, el vértice B en la posición 2 y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Además de tener o sea, el grafo tiene vértices y ¿qué más tiene? Aristas. Aristas, ¿sí? Entonces tenemos que tener un tipo de dato para las aristas o arcos, ¿sí? En el caso de los grafos no ponderados, ¿sí? Va a ser una estructura, que le voy a tomar acá, de arco, también puede ser de arista, ¿sí? Yo le voy a tomar de arco. Y esa estructura va a tener, ¿por qué está compuesto el arco en un grafo no ponderado? Por dos vértices. Por dos Por vértices. dos vértices que indican que. ¿De dónde sale y a dónde va? Ajá, entonces vamos a tener un vértice que indique el origen y otro vértice que indique el destino. ¿Sí? Bien. Así va a ser entonces el tipo de dato correspondiente al arco. Y de esta forma va a ser un valor entero el tipo de dato correspondiente al vértice, ¿sí? Entonces, para un grafo ponderado, el arco es simplemente un par de vértices, origen-destino, ¿sí? Bien, por otro lado, habíamos dicho que el grafo, ¿qué era? ¿Un conjunto de qué? Estaba compuesto por un conjunto de qué? De vértices y de De aristas. vértices y De aristas. vértices y un conjunto de aristas. En este caso, ¿sí? Vamos a tener un tipo de dato para el conjunto de vértices para saber qué vértices están activos o no. O sea, tal vez, de vuelta, en este caso vamos a activarlo más, o sea que el tipo de dato va a ser booleano, ¿sí? Y le vamos a llamar, bueno, acá le voy a sacar la T, voy a omitir la convención para que no quede tan. Conjunto de vértices, ¿sí? ¿Qué va a ser el conjunto de vértices? Va a ser simplemente un arreglo, ¿sí? En donde la máxima cantidad de elementos va a ser n, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es activando los vértices en el caso que el problema lo requiera, digamos, ¿sí? En el caso que se indique que se activa, vamos a ir activando
los vértices. Entonces, a ver si puedo hacer por acá gráficamente cómo sería. A ver. El conjunto de vértices es simplemente un arreglo que por defecto los tiene a todos desactivados, a todos los va a tener en 0, y en el caso que quiera activar un vértice voy a poner un 1, supongamos. Quiero activar el vértice 1, le pongo un 1, quiero activar el vértice 4, le pongo un 1, y así sucesivamente. Para que la solución sea menos compleja, vamos a, o sea, no vamos a utilizar la posición 0 del arreglo, ¿sí? Esto es para evitar hacer el -1 y todo eso. Bien. Bueno, además de que el grafo está compuesto por un conjunto de vértices, ¿por qué otra cosa está compuesto? Las aristas. Las aristas. Por un conjunto de aristas, que en el caso de los grafos ponderados solamente tenemos el valor de si existe la arista o no. Es decir, podríamos usar un booleano para decir que existe la arista o no. Si estuviéramos hablando de grafos ponderados, ahí sí tendríamos otro valor distinto de booleano, sí tendríamos el peso, digamos, de la arista. Pero en el caso de el conjunto de arcos, digamos, que tiene el grafo, ¿sí? Vamos a hacer que una matriz, digamos, y en esa matriz vamos a marcar un 1 en el caso que exista un arco entre un vértice origen y un vértice destino, ¿sí? Entonces vamos a agregar acá un conjunto de arcos y esa va a ser nuestra matriz, ¿sí? Bien, pero hasta ahora, fíjense que lo que hicimos fue declarar un tipo de dato para cada cosa que compone el grafo en sí, ¿sí? Pero nos falta declarar un tipo de dato para el grafo, ¿sí? El grafo también va a ser una estructura, ¿sí? Y va a estar compuesta, a ver si ustedes me saben decir por qué estaría compuesto el grafo, qué tendría, qué es. Y va a estar Un conjunto compuesta de por el vértices y el conjunto de conjunto de vértices y el arcos. conjunto de arcos. Muy bien, es un conjunto de vértices, o sea, puede tener un campo, o sea, un campo, vamos a llamar vértices en este caso, que es un vector de vértices, o sea, es del tipo conjunto de vértices, ¿sí? Y vamos a tener una matriz que va a ser la matriz de arcos, que va a ser del tipo conjunto de arcos. Y todo esto junto es lo que constituye en este caso un grafo no ponderado, ¿sí? Ese es nuestro tipo de dato para manipular un grafo no ponderado. Entonces, si yo quiero acá escribir un programa para trabajar sobre un grafo, voy a necesitar almacenar, digamos, activar los vértices y activar los arcos dentro de una variable que represente el grafo. Entonces voy a tener por acá algo como esto, de grafo no ponderado, por acá, ¿sí? Y le podemos llamar así, grafo. Vamos a tener una variable de este tipo, ¿sí? Entonces, esa variable que representa ¿qué sería? ¿Qué representa la variable El de grafo grafo? que vamos a manipular. El grafo que Es el vamos grafo que vamos a ¿A qué manipular. le vamos a Bien. Tenemos todos los tipos de datos, o sea, por acá podemos poner un comentario. Declaración de tipos de datos personalizados. Esta sería la parte de la declaración de las variables globales. Sí nos está faltando la parte de ¿qué? De la declaración de los Prototipos. prototipos, de las funciones con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para manipular un grafo? Vamos a necesitar una función, ¿sí? Para inicializarlo, o sea, vamos a tener que inicializar el grafo, por lo tanto vamos a tener que poner en 0 todos los elementos del conjunto de vértices y todos los elementos de la matriz de aristas, ¿sí? Inicializar grafo. Y fíjense que en este caso
vamos a inicializar el grafo que pasemos como parámetro, ¿sí? Como en este caso se va a modificar la estructura, ¿sí? Porque vamos a tener que modificar el contenido, necesitamos que esto sea acceso por referencia, o sea, le tengo que pasar un puntero, ¿sí? Bien, todo lo que se modifique tengo que pasar por referencia. Bien, ¿qué más? Vamos a necesitar una función para agregar un vértice, ¿sí? Agregar o activar un vértice, ¿sí? Y en este caso también vamos a modificar la estructura, entonces tenemos que pasarle el grafo, o sea, la dirección de la variable, digamos, grafo, ¿sí? Y vamos a pasarle un vértice, o sea, qué vértice es el que quiero activar, ¿sí? Acuérdense que el vértice es un valor entero. Bien. ¿Qué más podemos hacer con los grafos? ¿Y cómo agregamos un vértice o activamos un vértice? Muy bien. También vamos a agregar un arco o una arista. ¿Sí? Estoy usando nombres parecidos a los que se trabajó con el grupo de la tarde, pero ustedes pueden, o sea, estos nombres son, trato de poner lo más descriptivo posible los nombres, pero puede ser agregar arista, activar arista, lo que sea, ¿sí? Acá también se va a modificar el grafo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que voy a modificar en el grafo? Voy a activar un arco que me lleve como parámetro, ¿sí? En el arco también llega el origen y el destino del vértice, en el cual tengo que buscar en la matriz esa posición, en ese lugar activar el arco, ¿sí? Bien. Además, ¿qué otras cosas puedo hacer? Puede ser también que quiera borrar un vértice, ¿sí? Bien, si quiero borrar un vértice, voy a tener que recibir los mismos parámetros que al agregar. Es decir, ¿qué vértice quiero borrar de qué grafo? ¿Sí? Como se modifica la estructura, también es por referencia. Bien, además también podría tener una función para borrar un arco, ¿sí? Entonces acá voy a poner borrar arco. Y también voy a borrar este arco, supongamos que llegue como parámetro, de este grafo, ¿sí? Bien, otras cosas que nos van a ser útiles, porque imagínense que ustedes van a definir el n, digamos, o sea, el n nos va a determinar la cantidad máxima de vértices que podemos llegar a tener, ¿sí? Lo que también nos va a determinar la dimensión de la matriz. En realidad, podrían tener un valor muy grande y, sin embargo, tener activos muy pocos vértices, ¿sí? Entonces, en ese caso, nos conviene tener una función que nos permita identificar cuál es el máximo vértice, entonces nos manejamos simplemente hasta ese lugar, ¿sí? Y nos recorremos toda la matriz completa, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tener acá, entonces, es una función que nos devuelva cuál es el máximo vértice de un grafo determinado. O sea, acá tengo que recibir un grafo solamente por valor. Si voy a recorrer el grafo y voy a ver cuál es el máximo vértice. Bien, y después vamos a necesitar tener también una función para poder visualizar la matriz de adyacencia. ¿Sí? Visualizar la matriz de adyacencia va a consistir en recorrer ¿qué matriz? La de las aristas. Exactamente, así es. Entonces vamos a tener una función boolean que se llama visualizar matriz de adyacencia. De ahí lo único que necesito es que me lleve como parámetro el grafo del cual yo quiero generar la matriz de adyacencia, ¿sí? Bien. Ver la matriz de adyacencia. Otra función que nos va a servir es una función que nos devuelve si un vértice determinado existe o no. Le podemos llamar así, existe vértice, ¿sí? Para saber eso tenemos que pasarle la matriz, perdón, no la matriz, el grafo, digamos, en el cual queremos buscar si existe un vértice. Entonces tenemos que pasarle también un vértice como parámetro.
Entonces, esta función nos va a devolver si este vértice existe en este grafo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que tendríamos que pasar a hacer es a implementar cada una de estas funciones, para lo cual me voy a ir acá abajo del main, ¿sí? Y voy a empezar a implementarlas. Acá, o sea, lo que vamos a hacer es manejar mucho arreglos, estructuras, matrices, ¿sí? Todos juntos. Tipos de datos. Nos sirve Profe, para el grafo que vamos a integrar hacer muchos de los ahora, conceptos básicos que ya vimos. Es un grafo no ponderado, ¿y es ¿sí? dirigido o no dirigido? En realidad eso va a depender, en este caso no lo planteamos como no dirigido, sería como dirigido, ¿sí? Porque si fuera un grafo no dirigido, a medida que insertamos un arco, ya tendríamos que hacer la lógica para que inserte también el del otro lado, digamos, ¿entiende? Acá vamos a hacer que manualmente el usuario seleccione qué grafo, perdón, qué vértice va a activar y qué aristas va a activar, ¿sí? Es decir, lo tiene que ingresar la arista 2.3 y la 3.2, supongamos, si el grafo fuera no dirigido, ¿sí? Bien. Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es inicializar el grafo, ¿sí? Entonces voy a recibir acá. Fíjense que este grafo que recibo como parámetro lo tengo que inicializar. ¿Cómo puedo inicializar el grafo si el grafo está compuesto por un conjunto de vértices y un conjunto de arcos que son un arreglo y una matriz? ¿Cómo se imaginan que podríamos hacerlo? Por medio de un recorrido de for. Exactamente. O sea que necesito dos índices para poder recorrer, ¿sí? Uno para la parte de las filas y otro para las columnas, ¿sí? Vamos a usar X de Y en este caso. Y vamos a tener un for por acá, ¿sí? Vamos a inicializar desde 0. X menor o igual a n. X más. ¿Sí? Y acá, a ver, voy a hacer los dos anidados, ¿sí? Por un lado tenemos el de las filas. Esto estamos simplemente recorriendo la matriz, digamos, ¿sí? Y también nos puede servir para inicializar el arreglo, ¿sí? Fíjense que el arreglo también es de n elementos, o sea que el conjunto de vértices sería así. O sea que en este lugar podríamos inicializar la parte que corresponde al conjunto de vértices. ¿Cómo podemos acceder al conjunto de vértices de este grafo que llega como parámetro? Tengo que agarrar y ponerle 0 a todos los elementos, ¿sí? Entonces este grafo tiene un conjunto de vértices, que es un arreglo, y un conjunto de arcos, que es una matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para poner en 0 los elementos del conjunto de vértices? Para Y como es una estructura, inicializarlo. tenemos que poner el grafo, flechita, vértices. A ver, P grafo, flechita. ¿Eso por qué? ¿Por qué pongo flechita? Porque estoy Porque estamos accediendo a accediendo. quién. ¿A qué valor? Al contenido referenciado por el puntero, ¿sí? Entonces, porque acá me llega el puntero, me llega la dirección. Entonces, para acceder al contenido tengo que hacer grafo, flechita, vértices, ¿sí? Y en la posición X, en la posición actual en la que esté en ese momento, le voy a asignar 0. ¿De qué otra forma se puede acceder al puntero? Por lo que vimos. Esta es una forma de acceder al puntero. ¿Y cuál es la otra? ¿Cómo podemos acceder al contenido del puntero?
¿Qué operador se usaba para acceder al contenido? ¿El asterisco? El asterisco. Muy bien, el asterisco, ¿sí? Entonces, otra forma de acceder al conjunto de vértices es así, miren. Grafo, y acá sí, sería vértices. Esto, así como está acá. Esta forma de acceder al conjunto de vértices, o esta forma, es lo mismo, digamos, ¿sí? Se escriben de manera diferente, pero hacen lo mismo, que es acceder al contenido referenciado por el puntero, ¿sí? Bien, eso no sé si se habían dado cuenta ya con las prácticas anteriores, ¿sí? Bien, de las dos formas lo pueden hacer, porque en este caso estamos en un parámetro que llega por referencia, ¿sí? O sea, que llega la dirección de la variable que es pasada como argumento. Bien, acá entonces estoy inicializando el arreglo. ¿Y dónde inicializo la matriz? En el for de i. Acá tengo un for, y acá tengo otro. En este que está por acá. ¿Cómo sería entonces? De grafo, después digan ustedes. Flechita arco. Arcos, no sé cómo se llamaba. Flechita arcos. Y eso es una matriz, o sea que va a ser una posición X de Y. Voy a asignar el valor 0. ¿Sí? Voy a compilar. Para ver que todo vaya bien, pasó o sea que ahora tenemos que continuar con el siguiente. ¿Alguna duda de la inicialización del grafo? Simplemente estamos inicializando un vector y una matriz. Nada más que el vector está adentro de esta variable, digamos, ¿sí? El vector es el valor referenciado por el puntero, ¿sí? Es la única diferencia, pero al fin y al cabo acá esto sería, estamos inicializando un arreglo y acá estamos inicializando una matriz, ¿sí? ¿Alguna duda con este tema ahora o puedo seguir? Bien. Sí, Pasamos entonces a la siguiente función, que consiste en agregar o activar un vértice, ¿sí? Vamos a agregar un vértice que llega como parámetro en el grafo que llega como parámetro, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar los nombres de los parámetros, y acá le voy a llamar p-vértice. Esto porque desde el principio estamos usando la p como convención para los parámetros, pero acá perfectamente le puedo llamar, no sé, g y ver, ¿sí? Pero para que quede un poco más ordenado, seguimos algunas de las convenciones. Bien, entonces, ¿cómo puedo decirle, cómo puedo hacer para decir que en este grafo se active este vértice? ¿Qué tendría que modificar del grafo? ¿El conjunto de vértices o el conjunto de arcos? El conjunto de vértices. Estoy para agregar un vértice. Claro, estoy para agregar un vértice, entonces sería este grafo y después, ¿cómo accedo al conjunto de vértices? con Lo un puedo hacer puntero. así, con la flechita, o si no, con el operador de indirección, que es el asterisco, punto. Fíjense que ahí ya me aparece el IntelliSense que me sugiere, digamos, lo que par, ¿sí? Entonces el grafo en el conjunto de vértices, acuérdense que ahí estamos posicionados en un arreglo, ¿sí? Entonces de ese arreglo tengo que activar el vértice que coincide con este valor, ¿sí? ¿Qué significa activar? Decirle que valga 1, ¿sí? Acuérdense que el vértice, el arreglo de vértices, cada uno de sus elementos es de tipo booleano, ¿sí? O sea que por eso lo marco con 1, o también lo puedo marcar, a ver si me deja, ahí está, a ver, pasó este, o también le puedo decir que tiene true, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, o le ponen 1 o le ponen true, que es lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ya agregamos un vértice. Ahora, ¿cómo podríamos agregar un grafo?
P grafo, aristas, Perdón, un arco. P grafo, arco, X, Y igual a 1. Primero le voy a poner nombres a los parámetros. Sí, bueno, pero ¿puedo agregar cualquier arco? O sea, lo que dice el compañero es que en el grafo, en el conjunto de... esperen que no me tomó, ahí está. En el grafo, en el conjunto de arcos, por ahí me tomo, por ahí no me tomo. El grafo, en el conjunto de arcos, ¿sí? En la posición que coincide con ¿qué sería? A ver, Ian, ¿vos qué me dijiste? Si tengo el arco que tiene. Fíjense, el arco es una estructura que tiene dos cosas, el origen y el destino. Y el conjunto de arcos es una matriz, ¿sí? Entonces, tengo que activar el arco que coincida con el origen y el destino. Y arcos es una matriz, ¿sí? Entonces acá tengo que hacer una cosa como esto, ¿sí? Que tengo que poner en 1 que está activado ese arco. ¿Pero qué le tengo que pasar acá? ¿Qué posición? ¿Dónde tengo la posición del arco que quiero activar? ¿Cómo? ¿En dónde está? Me llega como parámetro, ¿sí? Está En la acá. estructura del arco Punto que de mandamos arco, punto el origen y el origen, destino. exactamente. En el origen del arco que llega y en el destino del arco que llega. Este es el que tengo que activar. ¿Pero puedo activarlo así nomás? ¿O necesitaría una validación, alguna validación? Y necesitaría saber si existen los vértices para formar la arista. Muy bien, necesito saber si existen los vértices, ¿sí? Entonces, una forma de hacer eso es decir, bueno, sí, en el grafo que llega como parámetro, ¿sí? Lo puedo hacer así, a ver. En el grafo, flechita, conjunto de vértices. Déjenme guardar esta. El conjunto de vértices existe en la posición que coincide con el origen, que acá tengo qué valor tengo que tener para saber que esté activo, un 1, ¿verdad? ¿Sí o no? 1 o true es lo mismo, profe, o sea que también puede... Para poder agregar un arco, sí, es lo mismo, es lo mismo. A ver, para que pueda agregar un arco, tiene que estar activo el origen y el destino, ¿sí? Si no, no se puede, ¿sí? Entonces, tengo que decir que el origen esté activo, ese vértice, el origen que viene en el arco, se encuentra activo en el conjunto de vértices del grafo, y además que el destino del arco que quiero agregar se encuentra activo en el conjunto de vértices. Estas dos cosas se tienen que dar, ¿sí? Bien. Si se dan esas dos cosas, puedo agregar el arco. Si no, no se puede, ¿sí? Entonces, en este caso, podría... A ver, quiero ver también las... Sí, está bien. Acá podemos decir, printf, se agregó... Vamos a hacer algo así. Uy, hoy estoy bueno. Se agregó el arco... Acá me faltó poner que se agregó el vértice. No, voy a ponerlo acá primero porque me faltó. Se agregó el vértice. Perdón que volví arriba, les va a quedar medio raro el video, pero me faltó poner acá el mensaje. Se agregó el vértice, en este caso, de vértice. ¿Sí? Y acá se agregó el arco. ¿Sí? Y ¿cómo podemos marcar un arco? Podemos poner un mensaje, algo así, miren. Porciento de, coma, porciento de. ¿Sí? Podemos poner entre corchete o entre paréntesis, ¿sí?
Agrego el vértice, %d, y para poder decir origen destino necesito pasarle como parámetro acá a los especificadores el origen y el destino. ¿Sí? Bien. Si no, podemos decir, ¿qué pasa? Si, por el si no de este, ¿qué mensaje podría poner? No existen vértices. No se pudo agregar. Vamos a poner algo así, miren. Alguno de los vértices no se encuentra activo. Inclusive ahí podrían identificar cuál es el que no está activo para poner mensajes más apropiados, ¿sí? Pues nosotros vamos a dejar así por ahora. Bien, compilamos. Bueno, ¿qué necesitamos ahora? Ya agregamos un vértice, ya agregamos un arco. ¿Qué necesitamos para borrar un arco? Para borrar un arco necesitamos que nos pasen nos pasen la arista, digamos la variable arco. ¿Cómo? Perdón, primero era borrar un vértice. Que nos ¿Qué pasen necesitamos para borrar un vértice? que nos pasen el vértice que quiere eliminar. Sería la posición en la que se va a encontrar. Claro, que acá lo tenemos, ¿sí? Acá sería vértice, vértice, ¿está bien escrito? Y acá sería grafo. Entonces acá vamos a recibir el vértice que queremos eliminar, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a eliminar un vértice? O sea, vamos a eliminar si está activado, si no, no es necesario eliminar nada, ¿sí? Entonces, tendríamos que validar si primero, si en el grafo que tenga como parámetro, bien, grafo, en el conjunto de vértices, la posición que coincide con el vértice que quiero eliminar, ¿sí? Si esto es distinto de 0, elimino, puedo desactivar, si no, no es necesario porque el vértice no se encontraba activo, digamos, ¿sí? Entonces, en el caso que sea distinto de 0, a el grafo en el conjunto de vértices, en la posición que coincide con el vértice que deseo desactivar, le voy a decir que me ponga un 0, es decir, lo desactivo, ¿sí? Lo pongo en false. Bien, y puedo poner un mensaje. Voy a copiar de acá. Desactivo el vértice que tengo como parámetro. Si no, el vértice ya está desactivado. O algo así, ¿sí? El vértice no se encuentra activo o algo por el estilo. La verdad que esta validación es casi trivial, digamos. Hasta podríamos no hacerla, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Profe, el % de hay que borrarlo. Bueno, ¿qué necesitamos para borrar? Gracias, señor. ¿Quién habla ahí? Claro. ¿Quién era? Lautaro, gracias. Gracias, Lautaro. Bueno, para desactivar un arco, ¿qué necesitamos hacer?
ver si tanto el vértice origen como el vértice destino son distintos de cero. En realidad lo que tenemos que revisar es si es necesario borrarlo, ¿sí? O sea, porque lo que hay que hacer es poner en cero el elemento de la matriz que coincide con el origen y destino de este arco que se quiere desactivar, ¿sí? O sea, en síntesis, lo que hay que hacer es el grafo, flechita, arcos en la posición de arco, punto origen, ¿sí? Acuérdense que esto es una matriz, o sea que tengo que pasarle los dos índices, ¿sí? Y P arco, punto destino. Acá lo desactivo y le pongo que 0, ¿sí? Y seguimos el mismo modelo de validar que acá. Deberíamos preguntar si, o sea, lo desactivo solo si está activo, digamos, si no, no veamos, ¿sí? Sería if. Si la matriz en esa posición es distinto de 0, entonces lo desactivo, si no, lo está desactivado, ¿sí? Lo desactivo y emito un mensaje. Se desactivó, voy a copiar de acá se desactivó el arco, ¿sí? Y acá me conviene copiar este mensaje. Se desactivó el arco, %d, que me llegó. Como uso los mismos nombres de parámetros, me queda fácil hacer esto de copiar y pegar, ¿sí? Para agilizar el Profe, código. en, Bien, si no, sí. en la función de borrar el vértice, ¿no habría que borrar si hay un arco, habría que buscar si hay un arco para borrar el arco que tenga ese vértice también? Entonces, ¿se entiende lo que? Sí, 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 podría hacerse eso, pero no va a ser objetivo de esta solución. Pero sí se puede hacer. ¿Sí? Nosotros lo vamos a simplificar y en este programa no lo vamos a hacer, pero sí se puede hacer. ¿Sí? Ok. Porque en realidad vos lo que tenés que ver es si existe al menos un arco con ese vértice. Si vos encontrás al menos un arco con ese vértice, ya le deberías decir que primero borre el arco. ¿Sí? Bien. No hace a la cuestión de programar, de lo que queremos ver, que es la práctica, digamos, de un grafo con la programación a través de esta estructura compuesta de un conjunto de arreglos y de matrices, pero estaría bueno que ustedes intenten hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, si estaba activado, lo desactivo, porque acá quiero desactivar el que llega como parámetro, y si no, puedo emitir un mensaje que en realidad no existe ese arco, ¿sí? Voy a poner el arco, voy a copiar acá, el arco no se encuentra, digamos. El arco no se encuentra, un momento. Y acá el vértice no se encuentra. Bien. Eso para borrar el arco, ¿sí? Ahora, hay una cosa que vamos a necesitar para programar lo que sigue, que es la matriz de adyacencia, ¿sí? Acá vamos a necesitar saber cuál es el máximo vértice que está activo, entonces nos recorremos toda la matriz, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre buscar el máximo vértice? Primero vamos a tener que recorrer qué cosa. Usando el supuesto prepo de vuelta, profe, con máximo igual a 0, una variable máximo igual a 0. ¿Qué vamos a tener que recorrer? El grafo del contenido de vértice, digamos. Sí. Exactamente, vamos a tener que recorrer el conjunto de vértices, sí que es un arreglo, y vamos a tener que ir guardando el máximo vértice activo, ¿sí? Está. Entonces, lo que podemos hacer es recorrer, ¿sí? Recorrer el arreglo y preguntar si el elemento vale 1. Si el elemento vale 1, guardo cuál es el índice correspondiente a ese elemento. Entonces, recorremos todo el arreglo completo. Cuando termine el for, puedo guardar en max, digamos, el valor que corresponde al índice del mayor vértice activo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto?
voy a tener X va a ser mi índice para recorrer el arreglo, y max va a ser la variable que voy a usar para guardar el máximo elemento. Profe, vértice, creo ¿sí? que en el if de arriba le Acá, faltó vamos. el P grafo, flechita, arcos, y está arcos solo. Ah, acá me quedó arcos. Se borró en algún momento, papá. Porque me pareció que lo escribí. Bueno, ahí está. Gracias, Jan. Eso porque no compilé, ¿viste? Bien. Entonces, vamos a recorrer el conjunto de vértices para buscar cuál es el vértice activo con el índice, o sea, con el mayor vértice activo, ¿sí? Y lo vamos a devolver, o sea, en esta función lo que va a retornar es max. Max, después de recorrer el arreglo, va a tener el valor del mayor vértice que está activo, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer con x igual a 0, mientras x sea menor que n. Estoy recorriendo con un for el arreglo, ¿sí? Y lo que vamos a decir es, sí, porque acuérdense que en este arreglo tengo solo valores 1 o 0, ¿sí? 1 si está activo, 0 si no está activo, ¿sí? Entonces vamos a recorrer todo el conjunto de vértices, ¿sí? Y si el grafo en el conjunto de vértices, en la posición actual, que es x, es igual a 1, entonces, en este caso, voy a guardar el máximo. De esta forma, voy a recorrer todo, y si en el último lugar hay un 1, el último valor que me va a quedar acá es el de ese 1, ¿sí? Bien. No, o sea, no tiene sentido preguntar si es mayor que tal, entonces, porque son todos 1 o 0, ¿sí? Y tenemos que recorrer todos. Sí. Sería máximo igual a X. ¿Cómo? Max igual a ¿Por X, qué creo que puso sí. O son no. max igual a X? Ah, sí. Lo que pasa es que siempre uso I. Siempre uso I para recorrer arreglos, y acá no quise usar I, quise usar X para ver. Ahí está, máximo igual. Tengo la I en la cabeza con los arreglos. Bueno, vamos a compilar. Y acá algo no le gustó. Ah, está bien. Fíjense que en este caso, esto recibimos por valor y no por referencia. Acá no va una flechita porque no es un puntero, ¿sí? Va un punto nada más, ¿sí? Es la variable pgrafo, que es una variable struct, digamos como un registro, punto el conjunto de vértices. Ahí tengan en cuenta eso, ¿sí? Está bueno que me haya salido este error para justamente aclararlo. Acá no llega pasaje por referencia, llega un pasaje por valor, ¿sí? Entonces, al no ser un puntero, no accedo con la flechita, accedo con el punto, ¿sí? Compilo y pasamos. Bien. Bueno, y ahora, para recorrer la matriz de adyacencia, en realidad voy a tener que recorrer solamente el conjunto de arcos que está dentro del grafo, ¿sí? O sea, acá voy a poner, acá recibo el grafo por valor nada más, ¿sí? Y tengo que recorrer, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo graficar la matriz de adyacencia a partir del conjunto de arcos? ¿Qué se les ocurre? Y donde están activados mostramos 1. O sea, donde el elemento de la matriz que estoy recorriendo, el elemento actual, sea distinto de 0, imprimo un 1, y si no, imprimo un 0. Eso sería una forma, ¿sí? Bien. Bueno, pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta para mostrar un arco? ¿Cómo dijo, profe? No escuché. A ver, ¿qué tengo que tener en cuenta para mostrar la matriz? Los vértices y los arcos. Porque los vértices y los arcos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, desactivamos un vértice? Y vieron que en esta solución nos chequeamos para desactivar un vértice si están desactivados
los arcos. Entonces, ¿qué tengo que chequear para mostrar? No solamente para mostrar un 1, no solamente tengo que chequear que el valor dentro de la matriz sea distinto de 0, sino que más. Que ese vértice esté como ¿Activado? Conectado con otro. activados. Esos dos vértices que componen el que estoy posicionado en ese momento estén activados, ¿sí? Para eso nos va a ser útil esta función que está acá, ¿sí? Esta función nos tiene que devolver si este vértice que recibimos como parámetro se encuentra en este grafo, ¿sí? Este grafo. Y acá este vértice se encuentra en este grafo. ¿Cómo puedo retornar eso? Comparando si el vértice en esa posición es igual a 1. Bien, entonces sería si pgrafo punto... Uy. ¿Punto qué? Punto vértices. Si el arreglo de vértices del grafo en esta posición es igual a 1. Este vértice. Si esto es igual a 1, entonces... Uy, me faltó este. Si el vértice que recibo como parámetro se encuentra activado, digamos, dentro del conjunto de vértices del grafo, entonces significa que existe, ¿sí? Si no tiene 1, no existe, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a recorrer la matriz, ¿sí? Vamos a usar X e Y para recorrer la matriz, ¿sí? Y vamos a necesitar, para no recorrer la matriz completa, vamos a llamar esta función que me devuelva el máximo vértice, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es guardar en esta variable lo que me devuelve esta función, ¿sí? Esa función tiene como parámetro un grafo. ¿Qué grafo? El que recibimos en esta otra función. Podríamos haberle llamado diferente, chicos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahora voy a poner un mensaje. Profe, ¿no se llama MaxVer? Sí. ¿Bien ahí? Quise hacer una cosa, espérenme. Ahí está. En esta variable maxVer voy a guardar lo que me devuelve la función máximo vértice que recibe como parámetro un grafo, ¿sí? O sea, esta función recorre el grafo y me devuelve el vértice, el mayor vértice que está activo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a poner acá un mensaje que diga matriz de adyacencia. Matriz de adyacencia, ¿sí? Y ahora empieza tengo que hacer un for porque es una matriz, ¿sí? Entonces vamos a tener un for por acá, que vamos a arrancar en X, ¿sí? Para X igual, y fíjense que como nosotros no vamos a trabajar no vamos a usar no vamos a usar la posición 0, no vamos a grabar un vértice 0, ¿sí? Entonces vamos a arrancar directamente del 1 nada más, ¿sí? Para X igual a 1, X menor que menor o igual que max vértice, X más más. ¿Sí? Y adentro tengo que, eso sería por fila, me falta el recorrido por columna, disculpen que copie, pero es como que está siendo muy tarde, entonces. Y acá el I voy a usar para recorrer por columna, ¿sí? Es un for anidado para recorrer una matriz, nada más que eso, ¿sí? Ahora, acá tengo que ver cuándo muestro un 1 y cuándo muestro un 0, porque la matriz de adyacencia son todos unos o ceros. 1 cuando existe el arco, 0 cuando no existe. Y además vamos a chequear que tenga un valor distinto, o sea, que el arco esté activado y que los vértices estén activos, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener un if un poquito largo, ¿sí? Acá vamos a preguntar si, o sea, le voy a poner así, si existe arista sería, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto lo pongo así, ahora lo resolvemos, ¿sí? Entonces, si existe arista, acá,
voy a imprimir un 1. ¿Sí? Ahora vemos cómo escribimos esa condición, esa expresión para que determine la condición, ¿sí? Y si no, voy a escribir un 0. ¿Sí? Bien. Acuérdense que para que salte, digamos, de otra cosa que tengo que hacer, para que no me quede todo pegado, le voy a poner acá un espacio, ¿sí? Y otra cosita es, acá termina, fíjense que con este for termina de recorrer una columna, entonces acá voy a poner un salto de línea para que me quede con forma de matriz, porque es una matriz de docente. Bueno, ahora, esto vamos a mostrar uno solo si existe arista, ¿sí? Entonces, podríamos tener, para no dejar esa expresión tan larga ahí, ¿sí? Podríamos usar, por ejemplo, una variable booleana, existe arista, ¿sí? Entonces acá, que por defecto empiece en false, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a dejar así separadas las variables locales, la inicialización, el título, ¿sí? Y en existe arista, que es la condición de acá, ¿sí? Lo que yo tengo que saber es, si existe, en existe arista lo que tengo que evaluar, entonces, es primero, si el grafo, ¿sí? En el conjunto, acuérdense que acá estoy con valor por valor, pasaje por valor, ¿sí? En el conjunto de, acá no me está tomando la IntelliSense, de arcos, ¿sí? En la posición X e Y, en la posición actual, si es igual a true, o sea, si es igual a true, si existe la arista. Y además de esto, esta es una de las condiciones, ¿sí? Y además también voy a preguntar si existe el vértice que corresponde al origen, coma, y si existe el vértice que corresponde al destino. Acá lo que me está faltando es un parámetro, ¿sí? Porque esta función tiene vértice y tiene grafo, ¿sí? Entonces sería así. Una cosa como esto. Vieron que quedó muy larga la expresión, ¿sí? Entonces, como quedó muy larga, lo saqué a una variable booleana, ¿sí? Y acá le asigno un valor, entonces si existe arista, 1, si no, 0, ¿sí? Para que quede un poco más descriptivo nada más, ¿sí? Vamos a compilar. Ahí fue todo bien, ¿sí? ¿Quedó claro por qué usé esto, chicos? Para que esto sea más claro, digamos, porque para decir que existe una arista no solo tiene que estar en true en la matriz, sino que los vértices tienen que estar activos, ¿sí? Bien. Compilamos, seguro. Listo, terminamos la solución. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es ejecutar, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer sí o sí es inicializar el grafo. Acuérdense que este lleva el pasaje por referencia, o sea, le tengo que pasar la dirección de la variable global grafo. Después voy a ponerme a activar vértices. Ese tiene como parámetro la dirección del grafo también. ¿Sí? Y el vértice que quiero activar. Supongamos que quiero activar el vértice 2. ¿Sí? Y además, esperen que hice cualquier cosa. Y además voy a activar el vértice 4, el 2 y el 4. ¿Por qué se le ¿Sí? pasa el grafo con el ampersand si no tiene 2? Fíjate que la variable grafo es una estructura nada más, no es un puntero. Grafo es del tipo t-grafo ponderado. T-grafo no ponderado. T-grafo no ponderado es un registro que tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿sí?
Ahora, para modificar los valores, el acceso es por referencia. Entonces, en ese caso tengo que pasar la dirección de la variable. Acá no es puntero de puntero, como venías viendo, ¿no? Eso es otra cosa. Era otra estructura esa, Ian, ¿sí? Esta es una estructura diferente. No la modelamos de esa forma, ¿sí? Bien. Bueno, acá fíjense que activé el vértice 2 y el vértice 4, ¿sí? Si acá, por ejemplo, llamo a ver cuál es el máximo vértice, para probar nomás, ¿vaya bien? Entonces se dieron cuenta que no me gusta escribir mucho y acá voy a llamar solamente a la función máximo vértice para ver qué me devuelve, para ver si me devuelve realmente el máximo vértice. Fíjate que máximo vértice tiene solo por valor, le paso solo grafo, ¿sí? Y acá vamos a poner maxver, compilar. Acá me quedó mal el nombre. Ejecutar. Y fíjense que me sale que el máximo vértice es el 4. Estamos, por ahí estamos bien. Una vez que probamos que eso vaya bien, ya podemos agregar, por ejemplo, un arco. Supongamos, imagínense que agregue el arco, no sé, en el grafo, que acá le tengo que pasar porque es por referencia, y le tengo que pasar un arco. Si le voy a pasar un arco, necesito determinar cuál es el arco que voy a insertar, cuál es el origen y el destino. O sea, voy a declarar acá una variable global de arco, ¿sí? Arco, así le vamos a poner. Entonces, antes de agregar a arco le tengo que asignar un valor al origen. ¿Sí? Supongamos que quiero que me inserte un arco con origen 1 y destino 2, supongamos. ¿Sí? Entonces acá le tengo que pasar como parámetro el arco y el grafo en el cual quiero insertar, ¿sí? Fíjense, intencionalmente quiero agregar un arco con un vértice que no está activo, ¿vieron? Para probar la validación, y salió correctamente, que no se pudo agregar porque alguno de los vértices no se encuentra. En este caso voy a activar también el vértice 3 para tener más cosas para hacer. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a decir que tenga, esperen, acá era origen destino, se me fue, ¿sí? Y vamos a activar, igual de todas formas esto no me va a dar porque no tengo activo el vértice 1, ¿ven? El vértice 1 no está activo, ¿sí? Entonces tampoco se puede. Bien, y acá, por ejemplo, voy a decir que existe una arista desde el origen 3 al destino 2. ¿Sí? Se agregó el arco 3,2, ¿ven? Y podemos agregar otra más, otro que exista. Tengo que volver a pisar los valores de la variable local, esta, arco. Sí, por ejemplo, le voy a decir que me agregue un arco del 2 al 4. ¿Sí? Y un arco del 1 al 4. ¿Sí? Entonces agregaron 3 vértices, 2, 3, 4, y se agregó el arco 3, 2 y el 2, 4. Y este último no me dejó agregar porque puse del 1 al 4, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hacer así. Vamos a poner de 3 a 4. ¿Sí? Ahí está. De 3 a 4. Bien, ahora vamos a ver la matriz de adyacencia. ¿De cuántas filas debería ser la matriz de adyacencia? ¿De cuántas filas por cuántas columnas? ¿De qué dimensión? 4×4. 4×4 porque el máximo vértice activo es el 4, ¿sí? El 0 no está activa, el 0 no va a estar activado y el 1 no va a estar activado, pero la matriz la recorremos a partir desde
el valor 1, ¿sí? El 0 ya lo habíamos obviado, también podría hacerse algún ajuste para buscar el mínimo y recorrer a partir del mínimo hasta el máximo, ¿sí? Eso también se podría mejorar, ¿sí? Y ahora vamos a buscar a Tamara a visualizar matriz de adyacencia y le paso el grafo. Y vamos a ver si quedó bien, porque ese por ahí es que capaz tengamos que arreglar algo. Voy a dejar acá que se vean bien los arcos que agregué. Bueno, salió bastante bien. Fíjense que tengo que tener un arco en la fila 3, columna 2, que sería esta. ¿Se ve, no? Fila 3, columna 2, ahí tengo un arco activo. Otro tengo que tener en la fila 2, columna 4, también está activado. Y otro en la fila 3, columna 4. ¿Está? Bien, bueno, acá podrían probar la parte de borrarlos y todo eso. ¿Sí? Ah, podemos probar borrar para que vean que vamos a mostrar antes y después de borrar. Vamos a borrar acá un vértice. Dentro del grafo vamos a borrar el vértice 2, ¿sí? Entonces fíjense que tengo 2 arcos que incluyen el vértice 2, ¿sí? Entonces después de borrarlo no me debería mostrar, si vuelvo a mostrar la matriz de adyacencia, no me debería mostrar eso, ¿sí? Fíjense que ya no me lo muestra y tampoco me va a mostrar este, ¿sí? Después de desactivarse el vértice 2, ¿sí? Bueno, eso sería toda la parte de, también podemos seguir probando, borrar vértices, borrar aristas. A ver, podríamos borrar, ¿qué arista nos queda? Nos queda activada solo la 3, 4, ¿sí? Puedo acá llamar a borrar arco, ¿sí? Le paso la dirección del grafo y le paso el arco, perdón, no me faltó. Justo es la última que agregué, así que no necesito volver a darle datos, porque quiero borrar ese, ¿sí? Si vuelvo a mostrar me va a quedar vacío, porque primero borré el vértice 2 y después, ¿está? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profe. ¿Podría volver a mostrar nomás la función de visualizar matriz de adyacencia? Ahí está. Profe, ¿puede mostrar la consola también? Sí. Por favor, gracias. ¿Querés ahí? ¿Está Sí, bien? sí, para que se vea así. Gracias. Profe, a mí la matriz de adyacencia me hizo al revés. En lugar de colocarme unos y ceros, me elimina toda una fila y toda una columna. Y tendríamos que ver tu código bien. Capaz que acá hiciste algo en la parte de la condición, algo no está bien en esta parte. O sea, cada vez que recorremos la matriz, en cada posición en la que estamos, en cada par X y Y, estamos en presencia de un lugar en el que podría o no haber una arista, porque estamos en un lugar que corresponde a un par origen-destino, ¿sí? Por eso pregunto, este X sería origen. Para mí las filas son como los orígenes y las columnas son como los destinos, ¿sí? Bien, falta ver todavía grafo ponderado, que tiene muy pocas variantes. Quería verlo también con ustedes. ¿Cómo están para verlo? ¿Estamos bien, sí, profe? ¿También? Estamos. Seguimos. Bien. Lo que voy a hacer es, voy a modificar este mismo nomás, ¿sí? Voy a hacer archivo, como, y vamos a llamarle grafo ponderado,
grafos ponderados, ejemplo. Bueno. Bien, la diferencia es que, bueno, también vamos a tener un vértice, ¿sí? O sea, no un vértice, un tipo de dato para el vértice, ¿sí? Vamos a tener un tipo de dato en este caso, que nos está faltando, que no lo teníamos, para el peso. Vieron que el arco ahora va a estar compuesto por el origen, por el destino y por el peso, ¿sí? Entonces, en el grafo ponderado, primero que acá lo voy a poner así, grafo ponderado, ¿sí? Vamos a tener que agregar un tipo de dato para el peso. Supongamos que es a ver, vamos a hacerlo como si fuera que hay kilómetros. Supongamos que hay kilómetros, entonces el peso va a ser un float. ¿Sí? Podría ser un entero, podría ser lo que sea, pero supongamos que representa que el peso, o sea, el valor que hay en una arista, entre un origen y un destino, supongamos que representa un valor real, que podría ser, no sé, en un precio de combustible hasta ese lugar, el kilometraje, que hay diferencia entre dos nodos, podría ser, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Es como para poner un ejemplo. ¿Qué más se modifica en grafos ponderados? Que acá tenemos que agregar un campo que indica que representa el peso, ¿sí? En el arco. Y además que el conjunto de arcos, en vez de tener un valor booleano de si está activo o no, lo que va a tener es el peso. Vamos a almacenar el peso y a partir de esa matriz, ¿sí? Que va a tener el conjunto de arcos en donde exista un arco, va a tener el peso entre dos vértices, ¿sí? Vamos a poder generar la matriz adyacente y la matriz de pesos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Entonces, el conjunto de arcos, ahora en lugar de almacenar en booleano, almacena el peso. El grafo sigue siendo un conjunto de vértices y un conjunto de arcos, y eso no se modifica. Y acá en realidad también vamos a tener que inicializar el grafo, o sea, las funciones son las mismas, ¿sí? Voy a cambiar el tipo, acá voy a hacer un control no, porque no terminamos más, pero voy a hacer así. En todos los lugares donde dice grafo no ponderado, lo voy a reemplazar por grafo ponderado. Por las dudas que me ha quedado alguno, ahí está. Listo. Bien. Y acá lo único que voy a tener que no tenía antes era hacer otra función como esta, pero para visualizar la matriz de peso. ¿Sí? Bien. Bueno, esta parte va a quedar igual, nada más que ahora cada vez que agregue un arco, voy a tener que decir también que, a ver, acá también me faltó. Fíjense que el grafo también es una variable del tipo de dato, en este caso de grafo ponderado, y cada vez que agregue un arco le tengo que decir cuál es el peso que hay entre esos dos vértices, ¿sí? Pongamos, es un float, vamos a identificarlo como 0. Acá en este otro, supongamos que hay 7,5. Y acá supongamos que hay, no sé, 33,75. ¿Sí? Bien, eso, vamos a ver qué más tenemos que modificar. Fíjense que el inicializar va a ser igual, ¿sí? En este caso, por ahí lo apropiado sería que la parte de vértices no se modificó, porque es un arreglo de booleanos, que indica si está activo o no, pero este sí, porque este es un tipo de dato float, lo apropiado es que acá le ponga 0.0, ¿sí? No solo 0. Después, para agregar un vértice, va a ser idéntico. ¿Todo va bien? Va a consistir en agregar el vértice, ¿sí? Para agregar el arco,
no se modifica tampoco, porque acá al modificar nosotros la estructura del tipo T arco, ya le pedimos que reciba un peso, ¿sí? Entonces acá, en lugar de colocar 1, ¿sí? Al agregar un arco, ¿qué vamos a colocar? El peso. Peso que El recibe. peso que El recibe. peso que recibe, ¿sí? Entonces acá vamos a guardar T arco, punto, peso. ¿Sí? No me termino de computar. T arco, punto, peso. Se agregó el arco. Y podríamos decir que se agregó el arco con el peso tal, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos así. Bueno, borrar vértice no se modifica, es idéntico al otro. Borrar arco tampoco, ¿sí? O sea, porque yo lo que voy a borrar es el arco, entonces si le sigo pasando el arco completo y borro el que se encuentra en el origen destino. Por ahí lo apropiado acá sería poner 0.0, ¿sí? Y acá también. Bien, después, ¿qué más? Revisemos. Esto para identificar el máximo vértice tampoco se modifica. Para mostrar la matriz de adyacencia, tampoco se modificaría, va a ser igual, ¿sí? Porque es poner un 1 si existe arco y poner un 0 en caso contrario. Chicos, por favor. Y para lo que nos falta implementar acá es la función que nos permite visualizar la matriz de pesos, ¿sí? Voy a copiar por acá este prototipo, voy a ir para abajo, lo voy a poner por acá. Y fíjense que acá puedo utilizar este mismo código, ¿sí? Porque voy a tener que hacer algo similar a esto. Nada más que, acá le voy a poner matriz de pesos, y acá en vez de mostrar un 1, ¿qué voy a mostrar? El valor. El peso. El valor, o sea, por ciento, punto 2F, ¿sí? Y acá sería la matriz, sería P grafo, voy a sacarlo de acá, ¿sí? Y a ver qué más, y acá lo que para que me quede bien, vamos a poner así, pues si no me va a salir con el 0, 0.0. Bien. Fíjense que es mínimo lo que cambié, ¿sí? Es decir, acá muestra el peso en lugar de mostrar 1, acá muestro 0, y a ver, agregamos el peso en el arco, el tipo de dato para el peso, entonces después si este cambia, directamente lo cambian acá, si es entero, lo cambian acá, ¿sí? Y después también agregamos que el conjunto de arcos, en lugar de tener un booleano, tiene los elementos del conjunto de arcos, en vez de ser booleanos, son del tipo T peso, ¿sí? Bueno, además de mostrar la matriz de adyacencia, voy a mostrar la matriz de pesos. ¿Sí? Cada vez que la voy a volver a mostrar las dos juntas, ¿sí? Pilar, ejecutar, y fíjense que acá algo me pasó, matriz de pesos sale en 0, algo pasó con el contenido, a ver, miremos, agregar arco, en el print le puse %d me parece al print, en lugar de ponerle %.2f, ¿puede ser? No, lo puse bien, %.2f. La matriz en la posición XY, y acá 0, 0. A ver, pues lo ejecuté muy rápido. Sí, no me está mostrando bien. Miremos por qué.
Pero, profe, ahí A la no, vez. no es como que no le estamos aclarando que queremos mostrar los pesos. Esto te guarda los pesos. La matriz ya tiene pesos. Ah, ok, ok. Acordate que cada elemento es un float, ¿sí? Porque fíjate que acá, a ver, en algún lugar no me ha faltado arreglar algo, porque fíjate que es del tipo T peso. Es el conjunto de arcos, cada elemento es del tipo T peso, que es un float, ¿sí? Puede ser al agregar. A ver. Al agregar, peso, peso, inicializar, agregar arco. No, recibe el arco. Arco.peso. A ver. Acá está el problema. Acá no tengo que preguntar si es igual a true, sino si es distinto de 0. ¿Sí? Porque en el otro eran booleanos y acá no, por eso no estaba entrando. ¿Sí? Ejecutar. Y ahí sí, ¿vieron? Al principio, ahora vamos a poner por acá. Bien. Fíjense que el primer grafo, el primer arco arista es el 3, 2, ¿sí? El 3, 2. En este caso, esperen que acá también tengo que mostrar, también tengo que modificar en la matriz de adyacencia, porque ahora en el arreglo guardamos los pesos, entonces para mostrar un 1, en la matriz de adyacencia tengo que decir lo mismo, ¿sí? Si es distinto de... Está bueno que nos pasen estas cosas, porque entonces vemos lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si es distinto de 0, muestro un 1, existe arista, ¿sí? Bien. Fíjense que primero agregué el arco 3, 2, y acá les voy a mostrar para que vean con el peso que lo agregué porque no le puse el mensaje, 3, 2 con 25, ¿sí? Entonces, en la matriz de adyacencia tengo activado el 3, 2, y en la matriz de peso tengo 1, 2, 3, columna 2, tengo el 25, ¿sí? Si quieren que le quede más lindo pueden ponerle un tab acá, entonces no le queda todo tan pegado, ¿sí? En vez de, vieron que yo le puse un espacio acá, en vez de que tenga un espacio le ponen uno así. Y lo mismo podemos hacer acá. Ahí está. El vértice 3, 2, 3, 2 activo, y acá tiene 25, que era el valor que le pasamos primero. Después tenemos el 2, 4, 2, 4, con 7,50, y el 3, 4, 3, 4, con el valor 33,75. ¿Sí? Bueno, después justo habíamos eliminado, vieron, habíamos eliminado todos los que tenían el vértice 2, y al final eliminamos el arco 3 para que nos quede todo un 0, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy, los dos ejemplos de cómo manipular, de cómo generar, digamos, un grafo con una estructura de este tipo, siguiendo, digamos, la definición, que un grafo es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, y trabajándolo con una estructura compuesta de un arreglo para el conjunto de vértices y una matriz para el arreglo para el conjunto de arcos o aristas, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, Vittorio, voy a subir al Slack como siempre. Ya, voy a dejar de grabar, entonces no queda tan largo el video, y tomo asistencia.